uno de los salmos llamados penitenciales. Se ha hablado mucho sobre este salmo, Salmo 51, se ha hablado mucho. Pero lo quiero tocar hoy desde un punto de vista bastante diferente, sin salirme nunca de lo que la Escritura dice. Seguimos en esta serie que se llama Bajo el trato de Dios. Estamos en la parte 6 y vamos a ver el Salmo 51. Pero primero quiero hacerle un contexto de... ¿Se acuerdan? De por qué David escribió el Salmo 51. ¿Cómo tenemos el contexto? Bueno, primero vamos a ver el título del Salmo. El título del Salmo, Salmo 51, dice, ¿lo tienen todos? Salmo 51 está después del 50, antes del 52, ¿lo vieron? ¿Sí? El 53. Vamos a ver. Dice, al director del coro, ¿recuerdan ustedes que les hablé lo que era, dónde estaba el coro y qué era lo que hacía el coro? Dice, Salmo de David cuando el profeta Natán vino a él después que se había llegado a Betsabé. En el contexto, ¿se acuerdan que el domingo pasado hablamos hasta el punto en que Natán, el profeta Natán, después de mucho tiempo, casi un año después del pecado de David con Betsabé, aparece el profeta Natán, le hace una ilustración y le dice, tú eres el hombre. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces en ese momento David se siente descubierto en su pecado, porque Dios lo descubre, y en ese momento en que se siente descubierto, quizás días después o meses después, no lo sé, escribe este salmo. Cuando escribe este salmo es un salmo penitencial que nos enseña a nosotros cómo luego de haber pecado volver a la restauración o buscar la restauración nuevamente. Porque no somos pecadores, hermanos, aquellos que hemos sido llamados a ser la iglesia del Señor, aquellos que hemos sido llamados a ser cristianos. No podemos decir sigo siendo pecador, porque ya no soy, estaría negando una parte teológica. ¿Cuál es? La de que somos santos, santificados por la sangre de Cristo, limpios por la sangre de Cristo. ¿Que podemos pecar? Sí, pero ya no somos los pecadores de entre el mundo, porque de entre el mundo fuimos llamados a ser santos. Nunca Pablo le envía una carta a los pecadores, le envía la carta a los santos. Entonces ya somos santos. Ahora que podemos pecar, entonces tenemos que ver que David está antes de la cruz. Entonces hay algunos detalles que les quiero mostrar, porque no los podemos tomar literalmente para nosotros. Porque una cosa era antes de la cruz, cuando estaban bajo la ley, David estaba bajo la ley de Dios, y otra cosa es después de la cruz, cuando estamos en esta dispensación de la gracia que va durando 2000 años. Anoche hablábamos precisamente de eso, de las pistas que Dios nos está dando de los 2000 años. Fíjense ustedes, hermanos, como vimos en el mensaje del domingo anterior, David es confrontado por el profeta Natán y Dios le da la sentencia con la que castigará el pecado de David. Y David, arrepentido, vuelve a su intimidad paulatinamente, vuelve a su intimidad con Dios. Porque después de haber pecado uno no puede esperar que inmediatamente todas las cosas le sucedan o las sienta bien, porque uno queda herido, por el pecado queda herido, con vergüenza delante de Dios. Pero Dios nunca, cuando nos arrepentimos y volvemos a Él, nunca nos avergüenza. Él siempre nos anima para que estemos cerca de Él, para que volvamos a Él. Y esa es la maravillosa gracia de Dios. Que una vez que nos arrepentimos y volvemos, primero que Él nos espera siempre con los brazos abiertos, porque así murió en la cruz, con los brazos abiertos. Él siempre nos espera con los brazos abiertos. Y cuando decidimos volver, cuando volvemos en sí, porque hemos pecado y volvemos en sí, nos sigue esperando con los brazos abiertos y nos abraza y nos recibe nuevamente. Pero somos nosotros
los que muchas veces nos cuesta muchísimo volver a acercarnos a Dios por causa de nuestra vergüenza, de la vergüenza que nosotros tenemos. De hecho, afuera de las congregaciones hay mucha gente que no vuelve a las congregaciones porque tiene vergüenza, porque pecó y no tiene vergüenza, y tiene vergüenza. Ahora bien, veamos las profundidades o los profundos detalles que escribe David en su penitencia. Recuerden esto, cuando, hermanos, por supuesto que ninguno de nosotros quizás no, espero que nunca suceda, vamos a pecar de la forma que lo hizo David. ¿Se acuerdan que lo leímos en 2 de Samuel? Pero si alguna vez alguien peca, inmediatamente, hermanos, arrepiéntase y vea el Salmo 51 como ese salmo penitencial, cómo volver a Dios, cómo volver a la intimidad. A mí me sale una frase que no sé si está ajustada a esto, pero me sale una frase: volviendo a casa, volver a casa. Como volver a Dios es como volver a casa, o volver a la intimidad con el Padre, o volver a estar en intimidad con el Padre. Vamos a ver el verso 1. Seguramente no lo vamos a poder terminar porque es largo, y la verdad que hay muchos detalles preciosos aquí que no los quiero perder. Entonces David se arrepiente y quizás comienza primero a orar y luego comienza a escribir. Y cuando comienza a escribir, escribe esto. Miren ustedes, verso 1. Oh Elohim, ten misericordia de mí conforme a tu misericordia, conforme a tu inmensa compasión, borra mis transgresiones. Inmediatamente lo primero que sucede, hermanos, es David apela a la misericordia de Dios. Pero me llamó muchísimo la atención que hay una palabra allí que nos da una pista de algo mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar, de lo que podemos entender, de lo que podemos comprender. Fíjense cómo apela David a la misericordia de Dios, que es más grande de lo que David puede comprender, puede pensar, pero él sabe que no puede comprender toda la misericordia de Dios, ni toda la compasión de Dios, él lo sabe. Pero entonces él apela a esa misericordia, a esa compasión tan grande que no se puede comprender. Entonces ora de esta manera: conforme a tu misericordia, conforme a tu inmensa compasión. Presten atención a esa palabra que se repite 2 veces, conforme, que es sinónimo de acorde o según. David apela a la generosidad de Dios. Tan grande como es Dios, es su misericordia, es su generosidad. Tan grande como es Dios, es su compasión, hermanos. Pablo allí en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, verso 7, dice de que fuimos liberados de nuestros delitos conforme a la riqueza de su gracia. Es decir, más allá de nuestra capacidad de entendimiento. No es lo mismo, les doy un cuadro, les doy una ilustración. No es lo mismo, hermanos, que un rico dé una propina conforme a su tacañería que conforme a su gracia, a su riqueza. Si un rico da una propina conforme a su riqueza, da una inmensa propina, cosa que no muy seguido sucede eso. Si lo da conforme a su tacañería, miramos al rico y decimos: la verdad, qué miseria. Pero si da conforme a su riqueza, decimos: qué generoso. Entonces David apela a la generosidad de Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu compasión, según tu compasión, según la medida, acorde a la medida de tu generosidad, ten misericordia de mí. Porque no nos damos cuenta nosotros, no nos entra en la cabeza la generosidad de Dios. No alcanzamos a captar nunca la misericordia de Dios. Si nosotros como seres humanos, Dios nos diera a nosotros 1 hora solamente, 1 hora en la vida, y nos dijera a nosotros: hacé justicia conforme a tu justicia.
no solo salimos a los palos, también salimos a los tiros. Y cacheteando a medio mundo, con todo lo que tenemos rabia, saldríamos cacheteando. ¿Por qué? Porque nuestra justicia no es según la justicia de Dios. Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Y David sabe esto. Y lo maravilloso de esa intimidad que David tenía, es que sabía cómo hablar con Dios. Y quizás de alguna forma, no sé si se podría, pero conmover el corazón de Dios. Conforme a tu misericordia, ten misericordia de mí. Conforme a tu compasión, ten misericordia de mí. Porque Dios es compasivo. ¿Sabían? Sí. Dios es compasivo. Dios es misericordioso. ¿Sabían? Sí. Ahora, su misericordia y su justicia son dos cosas que en un momento se encuentran. Porque Dios es misericordioso, pero también es justo. Dios es amor, pero también es justicia. Es decir, Él sabe amar con justicia y sabe justiciar con amor. Sabe cómo hacerlo. Vean, David sabe que su pecado es grande, hermanos. Es grave. Él sabe que su pecado es gravísimo. De hecho, quedó registrado hasta en la genealogía de Mateo, en la genealogía de Jesús. Pero la misericordia y la compasión de Dios son más grandes que eso. Por eso el libro de Romanos dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, el hombre peca y ustedes están observando hoy que el hombre está transgrediendo cada día más al tope las leyes de Dios. Pero estamos viendo cómo sobreabunda la gracia de Dios a pesar de todo eso. Porque la gracia de Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos comprender. No nos entra en la cabeza cómo Dios puede ser tan misericordioso, tan amoroso, tan justo y tan lleno de gracia. No lo podemos captar. Por eso les digo yo que si Dios nos diera a nosotros una hora para que hagamos justicia según nuestra justicia, haríamos desastre, ¿o no? Seríamos tipo Punisher, castigadores, ¿cierto? Ven ustedes. Seguimos con el verso 1, la parte B. Dice, borra mis transgresiones. El mandamiento, hermanos, o el estatuto, o la ordenanza, marca un límite. Nosotros no queremos que Dios nos ponga límites. Nosotros queremos andar ilimitadamente, así como se nos lleve el viento, como nos lleve el viento. Pero cada cosa que Dios nos dice es para marcarnos un límite. Y cuando Dios nos marca un límite, es para que nosotros no sigamos haciéndonos daño o no nos hagamos daño. Transgredir es saltar ese límite. Transgredir es ofender, es ser un ofensor, ser un prevaricador, alguien que constantemente está traspasando los límites que Dios ha marcado, que al fin y al cabo no le hacemos mal a Él, nos hacemos mal nosotros. Y David entiende que traspasó todos los límites. Fíjense ustedes, conforme a tu inmensa compasión, borra mis transgresiones. David se había convertido en un transgresor. Había salteado todas las leyes de Dios. No solo las salteó, no solo eso, sino también que escondió, ocultó el pecado. Eso, por supuesto, como vamos a ver más adelante, le trajo muchos problemas, inclusive en su salud física. Vean ustedes, queridos hermanos, dice, borra mis transgresiones. Cuando se pasa o se quebranta ese límite, uno se convierte en transgresor, en un ofensor, en un malvado, en un inicuo. Y David era transgresor y necesitaba que Dios borrara su transgresión. Que Dios le hiciera desaparecer su transgresión. ¿Por qué? Porque el peso del pecado lo estaba matando literalmente, lo estaba secando. El reconocimiento y la confesión de nuestras transgresiones es el primer paso de regreso a la intimidad con Dios.
Nadie va a poder servir, hermanos, ningún cristiano va a poder servir a Dios, si antes no adora a Dios. Y ningún cristiano se convierte en un adorador si es un transgresor, si vive transgrediendo las leyes de Dios. Primero, porque tales adoradores busca que le adoren. El Padre, tales adoradores busca que le adoren. ¿A cuáles son? Aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, es decir, en lo secreto y en lo público. Vamos a ver mucha gente que parecen grandes adoradores en lo público, y vamos a ver la cantidad de pantomimas que se hacen creyendo que son grandes adoradores, pero nadie conoce lo oculto, nadie conoce lo que son realmente. Y no vamos a poner nosotros en duda eso. Solamente Dios conoce lo oculto de los corazones. Y David podría haber seguido con su citara, con su arpa, adorando y pareciendo el mismo dulce salmista de Israel que fue siempre. Pero había algo que no lo dejaba acercarse a Dios, y era constantemente el pecado estaba delante de él. El pecado se presentaba delante de él. ¿Observaron ustedes, hermanos, cuando hemos hecho algo malo, cómo constantemente lo tenemos delante nuestro? Y hasta que nosotros no lo solucionamos, eso sigue estando allí. Y vamos a aparentar muy lindos. Bueno, yo no necesito aparentar. Vamos a aparentar muy lindos. Vamos a aparentar muy espirituales, grandes espirituales. Pero algo está delante nuestro. Está metido entre Dios y yo. No me deja. No me deja estar en libertad con esa adoración plena con Dios. Y el que adora, se ha liberado de la transgresión, se ha liberado del pecado. El que adora puede servir. Porque si quiere servir a Dios sin ser un adorador, es como rebotar en una cama elástica. No llega nunca a donde quiere. Es un tema, hermanos. Se adora y luego se sirve. Si alguien no aprende a adorar primero a Dios, no puede servir. No puede. David ya no podía servir así. Quizás ya no podía ni cantar, hermanos. Qué terrible cuando una persona viene en el Señor sirviéndole, tiene su caída y después quiere seguir sirviéndole y no puede, ya no puede. Por eso vemos la gente deslizándose, resbalando de a poquitito, resbalando. Y como dicen algunos, se fue al pasto, se fue a la banquina. ¿Por qué? Porque sus transgresiones no le permiten servir al Señor. Por más que quiera, no se lo permite. Hasta que no solucione eso y lo saque del medio, no puede hacerlo. Es una pena. Fíjense ustedes, hermanos. David, para regresar, tiene que solucionar su tema de transgresor. Tiene que solucionar ese rótulo de transgresor de la ley de Dios. Es la única forma en que puede volver. Fíjense ustedes, cómo vuelve al Señor, escribiendo un salmo penitencial. Si nosotros decimos gracias a Dios por el pecado de David, tenemos el Salmo 51. No. Que si Dios sabía que David iba a pecar, sí, por eso es omnisciente, todo lo sabe. Pero que si Dios estaba de acuerdo con eso, no estaba de acuerdo con eso. Pero ¿cómo hubiésemos tenido el Salmo 51? Y quizás hubiésemos tenido otro salmo, o de otra forma. ¿O ustedes creen que es la voluntad de Dios que el hombre peque? ¿Ustedes creen que es la voluntad de Dios que el hombre peque? No, hermanos, no es la voluntad de Dios. Cuando nosotros pecamos no le podemos echar la culpa a Dios. Cuando nosotros somos tentados no podemos decir Dios me tentó, porque Dios no tienta a nadie. ¿Y por qué tenemos el Salmo 51? Y porque David pecó. Pero también Dios nos demostró. Recuerden ustedes que el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, dice que las cosas que se escribieron en el pasado
nos sirvan para ejemplo. Lo hizo David, ¿tengo que hacerlo yo? ¿Por qué? Si yo veo las consecuencias que pagó David, ¿por qué? Entonces me tengo que cuidar de hacer lo mismo. Porque para eso Dios me lo muestra. ¿Se acuerdan que leímos allí en 2 de Samuel? Las consecuencias Dios le dijo que no iba a morir él, aunque era reo de muerte, no iba a morir él. Pero ¿se acuerdan ustedes las consecuencias que le traería su pecado? Como Dios lo había sentenciado y le traería su pecado. No es la voluntad de Dios que el hombre peque. El hombre peca porque es su propia voluntad. Verso 2. Lávame más y más de mi maldad y purifícame de mi pecado. Debemos entender esto, que David en la ley de Dios encontraba constantemente leyes rituales para la purificación, como lo vamos a ver ahora después con el uso del hisopo. Entonces usa esa figura para decirle a Dios: lávame, Señor, purificame, lávame, purificame, porque me siento horrible, transgresor, pecador, malo, como se sentía el dulce salmista de Israel. Vimos cómo David necesita que Dios borre sus transgresiones, pero ahora pide que lo lave de su maldad y lo purifique de su pecado. No le alcanzaba con que borrara su maldad, su transgresión. También necesitaba que lo lavara de su maldad y lo purificara de su pecado. Lo que David está haciendo es adentrarse en las profundidades de la confesión y de la penitencia, de tal manera que no queden rastros en su vida de tan grande ofensa delante de Dios. Fíjense ustedes, fue tan profunda la gravedad de su pecado, como tan profunda es la declaración y la confesión de su pecado. Fíjense ustedes que no solo que no le alcanza con que Dios borre sus transgresiones, ahora pide que lo lave y que lo purifique, que es poder volver a ser un hombre puro, volver a ser ese dulce cantor de Israel que era antes. Lo que David está buscando es la restauración, nuevamente la restauración de tener esa íntima comunión con Dios que en un tiempo tenía y que la perdió. Verso 3, sigamos. Dice: porque yo reconozco mis transgresiones. Porque yo reconozco mis transgresiones. Hermanos, de la única forma en que nosotros podemos experimentar esa profunda relación con Dios es si reconocemos nuestras transgresiones. David sabía que era transgresor y sabía que si no reconocía delante de Dios, no tenía que reconocerlo delante de toda la gente, porque fíjense que esta declaración sencillamente llegó al director del coro luego de que David hizo toda su confesión. David fue restaurado, se sintió limpio, entonces ahora podía llevarle este salmo y decirle al director del coro, quizás era Asaf, quizás alguno de los hijos de Coré, era en ese momento el director del coro, y se lo lleva para que lo canten cada día en la entrada del tabernáculo o de la tienda. Pero en ese momento, cuando empezaron a cantarlo, David ya había hecho su confesión delante de Dios. Muchas veces, hermanos, la gente no quiere confesar su pecado porque no quiere hablar delante de la gente, de sus cosas. Pero si la gente entendiera que puede ir a Dios a confesar su pecado y ser limpio, y si fuera necesario puede hablar con una persona de confianza de su pecado y de qué es lo que lo tiene atado para que la persona lo ayude. Pero la persona de mayor confianza que podemos tener es nuestro Dios, hermanos. Podemos ir
Y fíjense ustedes que podemos hablar más fácil de nuestras cosas con una persona que ir a Dios. Fíjense. ¿Cuántas veces primero buscamos soluciones afuera, buscamos una palabra afuera con la gente antes de ir en intimidad con Dios? Fíjense. Porque no es que sea fácil ir a confesar a Dios todos nuestros pecados. Sin embargo, es lo más correcto. Es decir, no es lo más correcto, es lo mejor que nos puede pasar, porque es lo más sanador que puede haber, tener nuestra confesión con Dios. Y no siempre tienen que ser a personas, tienen que ser a Dios. Luego las personas pueden ser necesarias si Dios así lo requiere, o si Dios nos guía. Porque digamos que no siempre tenemos gente de confianza para poder charlar nuestras cosas. Hay gente que no puede hablar, que no habla porque no tiene gente de confianza con quien hablar. Porque no sea cosa que hable todas sus cosas y después toda la ciudad se entere. ¿Cierto? Verso 3. Dice: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Reconocer su transgresión y ver el rostro de su pecado constantemente lo lleva a no ser superficial en su arrepentimiento. Hermanos, ¿cuántas veces el pecado nos persigue? ¿Cuántas veces parece una jauría? Y el mayor pecado que parece una jauría, que parece que en cualquier momento nos rodea, es la incredulidad. La incredulidad parece, dice el libro de Hebreos, que nos libremos del pecado que nos asedia. ¿Cuál es el pecado que nos asedia? La incredulidad. No creer o no creerle a Dios. Si Dios dice tal cosa, si Dios dice que tal cosa es pecado, y yo no le creo, estoy pecando de incrédulo. Esa jauría que está constantemente al acecho es la incredulidad que nos persigue. Cuando nosotros logramos deshacernos de esa jauría, entonces realmente le creemos a Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Son dos cosas diferentes, que van unidas, por cierto. Vean ustedes, estas dos cosas, hermanos, reconocer su transgresión y ver el rostro del pecado delante de él constantemente, lo lleva allá a ir a las profundidades del arrepentimiento. No hay cosa más molesta en nuestras vidas que saber que hicimos algo mal y lo tenemos constantemente delante nuestro. Y lo peor, hermanos, es que huyamos donde huyamos, va a estar siempre delante de nosotros. Podemos cambiar el escenario, pero no podemos quitar lo que está delante nuestro, porque no es que lo pusimos, lo tenemos nosotros allí. Dios lo deja allí para que nosotros lo reconozcamos. Es como cuando nosotros decimos: Señor, mostrame las cosas que están mal en mi vida. Sonaste. Porque te van a llover las cosas que están mal en tu vida. Pero es bueno, porque en la medida en que esas cosas que están mal en tu vida vayan saliendo, serás libre realmente. Si el Hijo nos liberta, somos realmente libres. Seguimos en el verso 4, por favor. Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Vean ustedes, miren ustedes una cosa. David ahora entiende que aunque nadie lo viera, los ojos de Dios nunca dejaron de mirarlo. Por eso entiende que ha sido contra Dios que pecó. Hermanos, ¿cuántas veces nos cuidamos de la gente? ¿Cuántas veces nos cuidamos de que no me vea aquel, que no me vea el otro, que no me vea el de más allá? Acá no sucede, ¿no? En nuestra congregación no sucede, sucede en otras congregaciones.
que la gente se cuida de que el pastor no los vea. Acá no sucede, ¿no? Ustedes nunca se esconden de nada, ¿no? No es necesario, hermanos. Porque de quien nos tenemos que cuidar es del Señor. Entonces David sabe que los ojos de Dios estuvieron mirándolo todo el tiempo. Ahora lo entiende, hermano. Ahora lo entiende. Ahora experimenta la mirada de Dios en su vida. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, si fuéramos conscientes todo el tiempo de que Dios ha fijado sus ojos sobre nosotros, ni siquiera nos atreveríamos a pecar contra Él. Si nosotros fuéramos conscientes de que los ojos de Dios van permanentemente observándonos y mirándonos, no como el dedo acusador del Padre que le dice: donde hagas algo vas a ver lo que te pasa. No, los ojos de Dios nos miran con amor, precisamente porque no quiere que nosotros nos convirtamos en transgresores, que no transgredamos aquellas cosas que Él ya nos ha dado como límites para nuestro bien. Si fuéramos conscientes, hermanos, si fuéramos conscientes, cada uno de nosotros, que los ojos de Dios están permanentemente sobre nosotros, nosotros no nos atreveríamos a hacer muchas de las cosas que hacemos. No nos atreveríamos. Y David tiene que pasar por esto para reconocer que los ojos de Dios estuvieron sobre él y que delante de sus ojos él fue pecador. Que los ojos de Dios lo estaban mirando. Seguimos en el verso 4 y vean ustedes esto. Dice: para que seas reconocido justo en tus palabras y reivindicado cuando sentencias. Estas mismas palabras las usa Pablo en Romanos, en el capítulo 3, verso 4. ¿Para qué? ¿Para qué las usa Pablo? Igual que como las usa David. ¿Para qué? Para demostrar, al igual que David, que Dios sentencia conforme a la justicia inherente en él. Dios nunca se equivoca en su sentencia. Lo que Dios sentencia es justo conforme a lo que nosotros hacemos. Jamás Dios se va a equivocar en su sentencia. Fíjense y léanlo de nuevo eso. Para que seas reconocido justo en tus palabras y reivindicado cuando sentencias. Es decir, para que nosotros podamos comprender que cuando Dios sentencia según su justicia. Y nosotros no podemos decir: Dios, como dijo Caín, ay Dios, mi castigo es grande para sobrellevarlo. No, tu castigo es tal como fue tu transgresión, tu pecado. Mataste a tu hermano, no quisiste ofrendar como cuando yo te dije cómo tenías que ofrendar. Conforme al pecado de Caín, fue castigado. Conforme al pecado de David, fue castigado. Y conforme a nuestro pecado, seremos castigados. Y cuando hablo de castigo, no estoy hablando de disciplina, no de castigo igual que el mundo, de castigo de juzgarlo para mandarlo al infierno, no. Eso se debe entender, hermanos. El cristiano está libre del infierno por ser de Cristo, por ser de Él. Fíjense por favor en el verso 5. Dice: he aquí, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Saben qué? David reconoce que es pecador desde el vientre de su madre, y lo que hizo es el producto de una herencia de pecado. A diferencia de nosotros, hermanos, a diferencia con nosotros, los cristianos, que no podemos seguir diciéndonos pecadores cuando Dios nos llama santos. Si nosotros nos decimos pecadores cuando Dios nos está llamando santos, estamos contradiciendo a Dios. Yo soy santo, ¿por qué? ¿Por mis méritos? No, por los méritos de Cristo, para nada, absolutamente nada.
Dios nos llama santos y ahora ya no somos herederos del pecado, sino del reino de Dios, o del reino de los cielos. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo del reino de los cielos. Pero David está mostrando algo que teológicamente tenemos que entenderlo. Que nosotros traemos originalmente el pecado de Adán y Eva. Y que por más que hayamos nosotros los cristianos, hayamos nacido de nuevo, siempre hay dos naturalezas en nosotros que están luchando. La vieja naturaleza y la nueva naturaleza que viene del cielo. Una es terrenal y la otra es celestial. Y siempre van a estar luchando. Solo que la naturaleza celestial es la que cada día va ganando su batalla, va ganando el lugar. Porque si así no fuera, Dios nos lleva antes de tiempo, así que mejor que así sea. Entonces, este versículo, hermanos, ha sido muy mal interpretado. ¿Por qué lo explico así? Porque este versículo se ha tomado muchas veces, léanlo de nuevo y vean que dice: he aquí, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Como diciendo, se ha interpretado que cuando habla David en este versículo, está diciendo que él nació de una relación extramatrimonial, que su madre y su padre no estaban juntos, no estaban casados, que su padre tuvo una relación extramatrimonial y por eso David nació. Y por eso David nunca, cuando Saúl viene a ungirlos, David estaba en el campo y sin embargo los otros hermanos estaban allí. A David siempre lo dejaban afuera, siempre lo tenían, pero no es así, hermanos. Él está hablando del pecado original, del pecado desde Adán y Eva. Él está hablando de eso. He aquí, tú deseas la verdad en lo íntimo, por tanto, en lo secreto, hazme conocer sabiduría. Miren ustedes, David tuvo que caer tan bajo para recién ahora comprender que lo que somos es lo que cuenta delante de Dios. Podemos hablar mucho y hablar bien, pero en la intimidad somos lo que somos. Como Job, ¿se acuerdan? Necesitaba conocer a Dios en lo íntimo. Acá hay una cuestión que nosotros debemos entenderla, hermanos, definitivamente. Que no es lo que nosotros nos mostramos. No somos lo que nos mostramos, somos lo que somos en la intimidad. Entonces, David dice: he aquí tú deseas la verdad en lo íntimo, es decir, en lo personal. Allí Dios desea la verdad. Allí Dios desea que nosotros seamos realmente lo que somos, porque cuando nosotros somos lo que somos en la intimidad, seremos lo que tenemos que ser fuera de la intimidad. Es decir, cuando ya todos nos ven. Y nosotros debemos aprender, hermanos, a trabajar en nuestra intimidad con Dios para ser lo que tenemos que ser, para que el mundo pueda ver lo que realmente somos y no lo que parecemos. Si yo digo ser cristiano, o vos decís ser cristiano, tenés que ser cristiano en tu intimidad, es decir, de Cristo en tu intimidad, para que puedas mostrarte al mundo como cristiano. Entonces la gente te va a creer. Porque vamos a quedar en evidencia, hermanos cristianos, que no son cristianos en lo íntimo, pero se muestran como cristianos, van a quedar en evidencia. O quedan en evidencia, a la larga quedan en evidencia. Y eso tenemos que aprender. Nuestra intimidad es lo que tenemos que cuidar. ¿Cómo somos íntimamente con Dios? ¿Cómo somos cuando nadie nos ve? Porque los ojos de Dios lo estaban viendo, aunque David pensaba que nadie lo había visto con lo que había hecho, que solamente 2, 3, 4 lo sabían lo que había pasado, pero nadie más. Pero Dios lo sabía. Y Dios se encargó de sacarlo a luz de tal manera que quedó avergonzado delante de todo su pueblo. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Tarde o temprano o tarde, las cosas ocultas se mostrarán, se verán en la luz.
Y quiero terminar con esto. Leemos el verso 7 y quiero terminar aquí porque el próximo domingo no estoy. Bueno, el otro domingo voy a dar una explicación del hisopo, que no es ese tubito blanco con 2 pelotitas de algodón, una en cada punta, no es eso, es una planta. Dice el verso 7, y terminamos con esto: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. ¿Por qué? Porque después comienza otra sección, a partir del verso 8 comienza otra sección excelente, maravillosa, y comienza una etapa nueva de David. Solo que a simple vista no se nota, pero yo quiero mostrarles que comienza una nueva etapa en esa relación íntima con Dios. Pero esta última parte, la parte 7, que va a ser un poquito más extenso, lo vamos a ver en la próxima vez. ¿Amén? Oramos. Gracias. Gracias, Dios maravilloso, por tan grande amor y tanta misericordia. No sé, Señor, si orar que se haga conforme a la grandeza de tu misericordia sería correcto para nosotros, pero si así fuera, Dios mío, conforme a tu misericordia, guardanos, Señor, conforme a tu misericordia, obra en nuestras vidas, Señor, porque te necesitamos plenamente. Hay mucho pueblo tuyo, Señor, que está ya desbarrancado, y otro pueblo que se está desbarrancando, Señor, por causa de que están siendo cegados por las luces de este mundo. Te ruego, bendito Dios, que fortalezcas a tu iglesia, que fortalezcas a los fieles, Señor, a los que son fieles, y a los que quizás se han deslizado, Señor, vuélvelos a ti, Señor, que sea tu Espíritu Santo recogiéndolos de un lado y de otro, recogiéndolos de los 4 puntos cardinales para traerlos hacia vos, para abrazarlos, para volver a esconderlos en tu seno, Señor, allí en tu pecho, en medio de tus brazos. Te ruego, bendito Dios, que traigas de nuevo a casa, Señor, que traigas de nuevo a casa a aquellos que se han deslizado. Clamo en tu presencia para que hagas una fuerte presión interna, Señor, para que el pecador vuelva en sí, Señor, y se arrepienta de su pecado. Y el transgresor vuelva en sí y vuelva al sitio antes de transgredir. Te ruego, bendito Dios, que hagas presión sobre aquellos que están sordos, que se han ensordecido, Señor, por causa de que las voces de este mundo han acallado tu voz. Te ruego que hables tan fuerte, Señor, con ellos, que puedan oírte en medio de muchas voces. En el nombre precioso de Jesús oramos, porque eres Dios, porque eres nuestro Dios. Y alabo tu nombre porque sos nuestro Dios. Porque a pesar de todas las cosas que pasen, Señor, sabemos que pronto, Dios mío, veremos las cosas grandes y maravillosas que venimos clamando hace tiempo, Señor, y que estuvieron ocultas a nuestros ojos, pero ya no estarán más ocultas. Te ruego, bendito Dios, que fortalezcas a mis hermanos aquí presentes y aquellos que estarán viendo del otro lado, Señor, de la cámara, en Facebook, en YouTube. Te ruego, bendito Dios, que hagas una obra preciosa a través de tu palabra con aquellos que necesitan en este momento una palabra tuya. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesús, que atravieses los corazones con tu palabra, que hagas una brecha en los corazones a través de tu palabra, que hagas una obra profunda a través de tu palabra. Porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Porque, Dios mío, por medio de tu palabra, Señor, serán salvados o serán condenados. Porque tu palabra hará todo lo que tenga que hacer y nunca volverá vacía, sino que hará todo lo que, para lo cual fue enviada. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Fortalecenos y ayúdanos
en todo lo que nos queda, Señor, por delante para ordenar. Gracias, papá. Gracias. Te alabamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.